Muy buenos días a todos y a todas. En honor al tiempo y a los que llegaron, vamos a comenzar con este taller de seguimiento de depósito relé. Vamos a comenzar con unas palabras del Superintendente de Medio Ambiente y también presidente pro tempore de Red La Fica para dar inicio a esta actividad. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos inaugurar este seminario sobre seguimiento ambiental Creo que se en relaves escucha mineros. un poco bajo, no sé si soy yo. ¿Me escuchan? Sí, danos un segundo, que estoy comunicándome igual con la gente de TI para ver si ya están, si entraron para que puedan arreglar todo este asunto del sonido y de la imagen. Ya. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Ya. Por mi parte Entonces, yo escucho bien. Por nuestro ya, lado. perfecto. Ya. Bueno, solo primero que nada saludarlos a todas y a todos. Estamos muy contentos de compartir esta instancia para conocer lo que se está haciendo en Latinoamérica y el Caribe sobre seguimiento ambiental de relaves mineros. Acá tenemos que migrar hacia un nuevo ecosistema de cumplimiento donde finalmente la acción de las entidades fiscalizadoras apunta a la prevención, a la detección temprana y a la corrección temprana también de desviaciones a la normativa. Para ello hemos visto que han habido avances muy interesantes en países como Colombia, como Perú. Queremos escuchar lo que va a presentar OEFA con mucha atención. Pero también compartir esta instancia con todos los otros países de Red La Fica, ya que es muy gratificante conocer sus historias, sus innovaciones y lo que podemos aportar como red. También entiendo que va a presentar lo que se está haciendo Chile en esta materia, y también tenemos el gusto de incorporar a nuestro organismo sectorial como Cernagiomín, que nos va a contar cómo lo ven ellos desde su rol fiscalizador del sector minero. Así que, sin más, los dejo con nuestros presentadores y espero que disfruten, como todos vamos a disfrutar, esta instancia de conocimiento y de relacionamiento entre todos, directamente entre organismos fiscalizadores. Muchas gracias. Bien. Antes de que continúen, gracias Cristóbal por las palabras. Cada presentación va a ser de aproximadamente 15 minutos y los presentadores van a poder exponer durante 10 minutos y los 5 minutos restantes los vamos a dejar para que puedan responder a las preguntas que se vayan generando durante el taller, para que así también no tengamos estas interrupciones intermedias y podamos hacerlo de una forma mucho más dinámica al final. Y finalizadas las 3 presentaciones, que partimos con Cernagiomín por parte de Williver Novoa, luego desde la SMA Patricio Walker y finalmente desde la OEFA Alex Uriarte. Así que al final vamos a tener también una instancia para que podamos conversar y podamos responder las preguntas a nivel general. Así que, Williver, te doy ahora el pase para que puedas comenzar. Gracias. Ok. Buenos días a todos. Williver va a hacer la presentación sobre... ¿Ustedes me dicen si se ve bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Se ve bien, súper. Bueno, mi tema de presentación es Cernagiomín, la seguridad de los depósitos relaves, el uso de plataformas y monitoreo de variables físicas para la estabilidad de los depósitos. Voy a hacer una pequeña introducción, después voy un poco de la situación actual de los depósitos relaves para que todo el mundo
esté pendiente, sepa de lo que estamos hablando a nivel nacional. Después un poco hablaré del proyecto Tranque, una plataforma interna de emergencias que también estamos desarrollando dentro del servicio. Y también un poco una nueva legislación bueno, no sé, la mayoría sabe que se está modificando el decreto supremo que ve las tareas, que ve los depósitos relaves dentro del sectorial del Senagiomin. Así que voy a dar un brochazo a eso, a esa legislación. Bueno, para la gente de Perú, gente que no sabe, el Senagiomin es el ente público que es encargado de la aprobación y fiscalización de los aspectos de seguridad minera de los depósitos relaves. Y lo basamos generalmente en dos decretos, que es el 132 y el decreto 248, el cual tiene como finalidad la seguridad de las personas y que se mantengan estables física y químicamente los depósitos relaves. Ahora, para que veamos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de depósitos relaves, a lo largo de Chile tenemos 757 depósitos de relaves, de los cuales 117 están activos, 467 inactivos y 163 abandonados. Puede ver que la gran cantidad son entre inactivos y abandonados, cubren casi el 70%, 80%, 85% de los casos y activos 15%, los cuales se distribuyen mayoritariamente entre la cuarta y la tercera región. Estas dos regiones generalmente tienen, si bien tienen gran cantidad de depósitos, estos son de pequeña minería. Los depósitos de gran minería generalmente se encuentran entre la primera y segunda región, la región metropolitana también. Para ver también otro aspecto del monstruo este de los relaves, está hablando, cada vez los depósitos relaves se hacen más grandes. Aquí vemos algunos ejemplos que van últimamente en Mauro, 137 metros de altura, Quebrada Blanca 2, 310 metros, que ya hay tórtolas, hay varios sobre 100 metros de altura, y con capacidades sobre 1.000.000 de metros cúbicos, tenemos varios depósitos relaves, lo que hace una instalación bastante preocupante para nosotros que somos un país sísmico y estamos mirando siempre estos aspectos de los depósitos relaves. ¿Qué estamos haciendo? Si bien nosotros vamos a fiscalizar los depósitos relaves, debido a la falta de gente o los informes trimestrales de operación, nosotros pensamos que tener una plataforma de monitoreo remoto, Buenos días. que tener una plataforma de monitoreo remoto va a ser bastante utilidad. Debido a esto, hace un tiempo se está trabajando en un proyecto Tranque, en el cual se generan dos sistemas de monitoreo, uno local y uno central, en el cual las grandes mineras, esta es una iniciativa público-privada, en el cual participa BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, en el cual las mineras, estas grandes depósitos relaves, van a tener recolección de datos, vamos a tener alertas, una gestión de alertas, pues que nos llega a nosotros a Senagiomin a través de una plataforma, y ahí vamos a poder tener, en caso de alertas amarillas o alertas rojas, y poder informar a la comunidad cercana al depósito relaves. ¿Qué monitorea este proyecto Tranque? Tenemos una serie de parámetros de estabilidad física que lo que mostramos aquí, aquí se puede ver el coronamiento en muro, ancho, pendientes, deformaciones, remanches hidráulicas, todos aspectos que son críticos para la estabilidad física del depósito relaves. Cada uno de estos parámetros va a tener como unos umbrales de emergencia, de acuerdo a cada depósito relave, de acuerdo a su situación geográfica y de operación, que van a generar alertas amarillas o rojas. Las alertas amarillas y rojas son las que nos van a informar a nosotros como servicio, y ahí vamos a poder tener un monitoreo remoto de estos depósitos. Otra plataforma que estamos trabajando dentro del ¿Qué servicio, pasa, Chorú? ¿Cómo que se estamos? denomina sistema de gestión de emergencia o proyecto de interés, en el cual unimos tres departamentos: el departamento de evaluación de proyectos, el departamento de inteligencia de datos que tenemos en servicio y el departamento de geomática.
Nosotros tres aportamos a esta herramienta, que es esta plataforma interna, para alimentar a la Oficina de Gestión de Emergencias cuando ocurre alguna emergencia dentro del país. Así como, por ejemplo, el temblor de anoche. Sé que lo puedo temblar. Tenemos la información. Si tenemos una información pre-evento, en el cual vamos a tener los datos operacionales, los datos de diseño, los monitoreos variables mediante satélite y geomática nos ayudan en el monitoreo satelital de los depósitos relaves. Con estos datos tenemos pre-evento, sabemos cómo es la situación del depósito relave ante un temblor o ante una lluvia inesperada. Después, durante el evento, ya tenemos, a través de tener un convenio con el centro sismológico, sabemos dónde va a ser el hipocentro del temblor, o también sabemos qué región va a ser afectada por una lluvia, y ahí sabemos más o menos qué cantidad de depósitos relaves son afectados, qué tipo de depósitos son, qué ciudades cercanas están, si existe un plan de emergencia o no, el plan de emergencia comunales, que ahí siempre ONEMI nos solicita a nosotros ayuda sobre estos planes. También tenemos la existencia, si existe o no un plano de distancia peligrosa. Este plano es un plano que tienen que hacer las mineras, de acuerdo al Decreto Supremo 248, en el cual se modela un colapso del depósito relave. A través de esta modelación, uno ve el área que pueden afectar, y eso se lo pasa a ONEMI, y ahí actúan en caso de riesgo. Y también tenemos la aceleración en el área de los relaves. El Centro Sismológico Nacional nos pasa un mapa de aceleraciones locales, y eso lo comparamos con el sismo diseño que tienen los depósitos relaves. Y también nos sirve para post-evento, con imagen satelital, como no son inmediatas. Podemos ver cómo quedó los estados de los depósitos relaves post un temblor o post una lluvia. Y también integramos la información que nos llega de las mineras por los reportes que tienen ellos. Así más o menos en la plataforma que estamos haciendo, ahí sale los datos del depósito relave, el dato de la instalación, cuántos relaves hay en un sector, etc. Los datos operacionales que en este momento, como estoy el proyecto CRAN que no estaba funcionando, estamos tratando con los 700, que son informes operacionales que entrega las mineras al servicio. Estamos grabando estos pantallas que nos ayudan a tomar decisiones. En un futuro va a estar todo online en el servicio, en el cual la empresa va a tener que informar estos datos operacionales mediante una plataforma dentro del servicio de Senagemin, y se va a poder integrar automáticamente los datos, y ahí uno va a poder ver más la data. Actualmente casi todo es a través de papel, lo que nos complica un poco el análisis de la información. Por eso a veces estas plataformas y la digitalización del proceso nos está ayudando bastante. Esas son las plataformas que estamos tratando de usar. El proyecto Tranque, que es un proyecto público-privado que estamos mencionando, que ya bastante años tratando de implementarse, en el cual lo van a informar solamente en caso de emergencia, y esta otra plataforma interna que estamos utilizando, los datos operacionales que nos llegan de depósitos live y que utilizamos en caso de un evento. Bueno, la nueva filosofía del 248, debido a los sucesos que pasaban en Brasil, de Brumadinho, Samarco, y el nuevo reglamento de Global Standard Review de depósitos relaves, y más otras cosas internas del servicio, nos llamaban a modificar el decreto 248, tratando de hacer, para tratar de ver mejor la seguridad de población y del medio ambiente, a través de, ¿cómo logramos eso? A través de una gestión de los depósitos. Ya estamos tratando de poner dentro del decreto supremo que haya un encargado del depósito relay, que no sea alguien de la planta, o alguien que nunca va a darse una vuelta al depósito, sino que alguien que esté exclusivamente dedicado a esta instalación, que como ya hemos visto es una instalación súper riesgosa en caso de colapso.
A veces uno cree que es el patio de los castigados, como dicen, pero realmente se dan cuenta la gente que es una de las instalaciones más importantes de la mina, tanto en la operación como después en el cierre. El cierre, es un depósito relay, después quizás la SMA lo va a explicar mejor. El depósito relay, si bien deja de funcionar, operar de la mina, pero sigue liberando agua durante décadas. Nosotros tenemos depósitos relay que son del 78, cerraron, y siguen sacando agua del sistema de drenaje. Tratamos de hacer depósitos más sustentables, tratando de motivar que también que las mineras comiencen a utilizar depósitos relaves con poca agua, así que empiecen a ocupar más filtrados, pastas, otras tecnologías, para que realmente debido a la crisis climática y falta de agua sea más rentable, o sea, y más beneficioso para tener la ciencia social, como se dice. También vemos una trazabilidad de los depósitos relaves, ya que se va a exigir que también tengan su historial en una parte, en una nube o un archivo que tengan historial, y así cuando pase de un dueño a otro se sepa toda la historia del depósito relave. También tenemos un impulso de la minería secundaria, a través de unos artículos en el cual se va a tratar el reprocesamiento de relaves. Y la estabilidad. La estabilidad es porque vamos a estar en una serie el nuevo decreto consta de una serie de guías o serie de guías que se van a ir actualizando, revisando a medida del tiempo, a través del tiempo con las nuevas tecnologías, de acuerdo al arte que estamos generando y eso. Bueno, ¿cuáles son las principales modificaciones? Se clasifican los relaves de acuerdo a su consecuencia. A nivel de gobernanza, como mencioné, se va a exigir el ligero registro, que haya un responsable. Se está incorporando la estabilidad química en la legislación, que va a estar bastante unida a lo que está en la RCA, que, que lo ve la SMA. Tenemos la trazabilidad del depositorio de la documentación. También una cosa importante que se va a exigir la actualización de los modelos, tanto de estabilidad como filtraciones a lo largo de la vida útil del depósito relay. Eso, de acuerdo al nivel de consecuencia, es cada cuánto tiempo se van a actualizar estos modelos. Eso es bastante importante porque obviamente al inicio los modelos son con datos teóricos, pero después la actualización va a tener que ser con datos operacionales de la faena. En la convencional también se hace mención a la economía circular mediante la minería secundaria. Y bueno, también un punto muy importante que es lo que nos lleva a las plataformas, ya está motivo de esta charla también, es que se va a hacer exigible el monitoreo en línea de las variables que tengan que ver con estabilidad física y química de depósitos relaves. Esto va a ser bastante útil a nosotros, ya que vamos a tener casi en tiempo real, o cada cierto tiempo, más que el informe trimestral que actualmente tenemos, las variables de estabilidad física, que son las mismas que se están viendo en estabilidad en Proyecto Tranque, y de estabilidad química. La estabilidad química ahí se va a unir bastante a lo que está proponiendo la SMA como monitoreo, y más otros datos que tienen que ver con el origen de mineral, eh, cantidad de arcilla que se introduce al depósito relave, un poco ver lo que se mete al depósito. Bueno, creo que fue bastante cortita mi presentación. Eso es lo que tengo y gracias, pues, gracias por la invitación y si tengo alguna pregunta, con gusto la contesto. Gracias, Julián. Estaba revisando, por ahora no hay preguntas en el chat. Yo creo que quizá también a medida que vayan pasando las presentaciones van a ir juntando algunas preguntas para hacerlas en conjunto todos los participantes. Y bueno, gracias por tu presentación. Quería Sí, informarles a todos. creo que Ana María tiene la mano abierta, levantada, y Freddy. Ahí hay unas manos que
Las manos no las veía. A ver, dice Pedro Cifuentes, consultes la inversión y plazos de implementación del... Señor justo. ¿Me escuchas ahí? Ahora, Ya, voy a apagar mi pregunta, cámara. no hay problema, quizás sea yo en todo caso. Pregunta Pedro Cifuentes, la inversión y plazos de implementación del proyecto. ¿Del proyecto Tranque? Mira, la inversión realmente no la sé. Yo sé que fueron muchos millones de dólares lo que se invirtieron en el proyecto Corfo. Y la implementación debería estar, creo que para fines del próximo año. Debería estar todo listo, la plataforma y la conexión en línea a la plataforma. En el nuevo decreto, como claro, la implementación es de acuerdo al nivel de consecuencia y les parece que la gran minería tiene que tener 2 años para implementar el modelo en línea. Ya, perfecto, gracias. Está también Ana María Gómez Cuartas, levantando la mano. Y luego Freddy Alonso Díaz. Sí, muy muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda y es, bueno, vemos que en Chile ya hay varios depósitos de relave que requieren esa medición de datos y demás, pero cuando se parte de cero, es decir, cuando no hay depósitos para monitorear a partir de los cuales se pueda obtener datos, ¿qué monitoreo recomendaría para tener en cuenta desde el diseño del depósito? Pues esto encaminado a dar seguridad a la población y medio ambiente. ¿Cómo recomienda usted tomar esa línea base? Bueno, cuando hay depósitos nuevos, generalmente se considera las mejores prácticas que hay en la literatura. Tenemos los tipos de depósitos relaves y hay bastante literatura en ICOL o la experiencia canadiense sobre monitoreo de relaves. Nosotros empezamos por ahí y vemos generalmente los modos de falla que pueden ocurrir en el depósito. O sea, esto depende de acuerdo al modo de falla que tenga el depósito relaves, o si puede ser taludo, o overtopping o erosión interna. Y en base a esos modos de falla, uno pide un sistema de monitoreo que se haga cargo de ver ese modo de falla. Ok, Más bien eso. Ujú. ok, muchas gracias. Freddy Díaz. Buenos días para todos, muchas gracias. Trabajo para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia. Agradecerles, digamos, traer el tema así desde ese punto de vista más como de región, más que de país de región, y ver qué estamos haciendo. Interesante la presentación. Quisiera, de pronto, si pudiera usted elaborar un poquitín más acerca del tema de esa actualización de modelos de estabilidad. Acaba usted de mencionar el tema de los mecanismos o los modos de falla más bien, pero quisiera un poco ustedes cómo lo ven desde el punto de vista de criterios de aceptabilidad. ¿Seguimos trabajando con factores de seguridad? ¿Ustedes lo siguen haciendo factores de seguridad o hay algún tipo de aproximación hacia la probabilidad de falla? Y cuando hablamos de modos de falla, probabilidad total de falla, de pronto ya combinando todos los modos de falla, ¿cómo está el tema de la aceptabilidad, los criterios de aceptabilidad? Por un lado, la pregunta. Y por el otro, con el tema de la amenaza sísmica, ¿cómo lo están ustedes considerando en términos, por ejemplo, de un criterio muy básico, periodos de retorno? ¿De qué periodos de retorno estamos hablando para diseñar relaves, depósitos de relaves? ¿Sí? Vida útil, ¿qué tiempos de exposición o qué vidas útiles están considerando ustedes ahí? Eh, bueno, son varias preguntas. Uno, en cuanto a cómo estamos viendo la actualización de los modelos. eh, sí, los criterios se siguen basando, bueno, estamos haciendo la guía para ver cómo son los criterios, pero hasta actualmente lo estamos basando en los factores de seguridad. Todavía no estamos metiendo mucho a las probabilidades de falla.
debido a que eso es mucha polémica todavía entre los consultores la academia sobre cómo incorporarse la probabilidad de falla en un depósito relay. Así que por eso seguimos con los factores sísmicos, que en el caso es un caso sísmico 1.2, pero sí hemos tomado en consideración mucho más los modelos de formaciones, los análisis dinámicos de los depósitos relaves, en el cual se va a ver realmente, ahí estamos viendo todavía a ver si puede tener un factor de seguridad menor a 1.2, pero si el análisis de formaciones te da que no corre riesgo el coronamiento o el muro del depósito relave, ahí estamos viendo cuál pesa más, si ese modelo de formaciones o el factor de seguridad como tal. Las otras preguntas, mi memoria Sí. con la edad. Buenísimo lo del modelo de formación que acabas de mencionar, es decir, que estamos muy metidos ya en modelación numérica como tal, exigiendo modelación numérica. El otro punto que estaba curioso yo, sobre el que estaba preguntando es, en temas ya como amenaza sísmica, ¿cuáles son esos criterios que ustedes están usando para amenaza sísmica en cuanto a periodos de retorno, tiempos de exposición, cuando se diseña un depósito de estos, qué es lo mínimo que le exigen a un proyecto de esto? Sí, nosotros usamos el sismo máximo creíble y el máximo probable. Son los dos sismos que estamos ocupando para los diseños. Es decir, que hay un criterio de formación en el depósito y Sí. a partir de la simulación numérica se establece cuál es ese sismo. Tienen que modelarlo con el máximo creíble y el máximo probable. Depende si es para el cierre o para la operación. Esos son los criterios que se están usando. Ok. Ujú. Estimados, muchísimas gracias. Gracias, Claire, por la presentación y por las respuestas también que pudiste dar a los participantes que fueron haciendo consultas. Tengo un par de comentarios a nivel general. Uno, pedirle por favor a los participantes si pueden colocar su nombre y la organización a la cual pertenecen, para que así una vez que tengamos el registro de la asistencia podamos identificarlo fácilmente. Segundo, que estamos grabando la presentación para que después también podamos compartirla según corresponde y puedan ver todo con mayor detalle. Y un tercer punto es que tenemos ciertas personas que están solicitando el ingreso a la reunión y no sabemos si son de alguna de sus organizaciones o no. Considerando que es una reunión cerrada para la FICA, les voy a dar los nombres de las personas y ustedes me señalan por el chat si son de su organización para poder darles acceso o no. ¿Ya? Corresponden a Karina Monsalve, Luis Martínez y Osvaldo Ramírez. Son los 3 participantes que quieren ingresar, así que les agradecería poder señalarlo. Y ahora le voy a dar el pase a Patricio Walker para que pueda presentar. Él es encargado de la sección de recursos hídricos y biodiversidad de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente, y su tema va a ser SMA, una nueva estrategia para la vigilancia ambiental del componente agua en depósitos de relave. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Pato, ahí se ve la presentación, pero con las diapos pequeñitas. Perfecto. Ahí sí. ¿Se ve ahí en pantalla completa? Ahora sí se ve súper bien. Perfecto, gracias. Bueno, esta presentación es de la Superintendencia de Medio Ambiente y tiene que ver con la vigilancia ambiental del componente agua en depósitos de relave, y marca una diferencia respecto de lo que presentaba anteriormente Gulliver, en cuanto a que el Servicio Nacional de Geología y Minería ve más bien el tema de la estabilidad física, y nosotros nos enfocamos en un tema más ambiental que tiene que ver con la estabilidad química, que son, por cierto, aspectos complementarios a tener en cuenta. ¿Ya? Dicho lo anterior y entrando de lleno a lo que es la estabilidad química, o en un lenguaje más coloquial, el riesgo de contaminación del agua, tenemos que mirar el tranque relave con unos ojos un poco diferentes para entender bien el problema, ¿ya? En este caso nosotros acá presentamos un modelo conceptual bastante simplificado de lo que es un tranque de relave, y separamos la obra en 3 zonas. La primera, que es la de depositación y contención de los relaves,
donde está el muro, la cubeta, las aguas claras, etcétera, que es básicamente la zona operacional del relave mismo. Una segunda zona que está en rojo, que la denominamos la zona de control, que es la zona donde se realiza el control de las infiltraciones. Y esto es muy importante porque si uno se remonta a la lógica de los años 80, 90, e incluso principios de los 2000, se comentaba que los relaves eran unas obras, digamos, de ciclo cerrado. Y la verdad es que a estas alturas ya hace varias décadas que tenemos muy claro que no. Por lo tanto, el tema de las aguas que se infiltran en los depósitos de relave, las tenemos que reconocer y controlar con mecanismos como los drenes basales, cortinas hidráulicas, etc. ¿Ya? Entonces, en estas zonas donde nosotros delimitamos todas las acciones de captura y control de infiltraciones que puedan estar ocurriendo en el depósito. Y luego una tercera zona, que es la zona de seguimiento, que es lo que hay abajo de toda esta zona de control. Por lo tanto, nosotros con esta mirada ambiental no nos interesa meternos en el área operacional misma del depósito de relave, pero sí en la zona donde se controlan las infiltraciones y sobre todo en lo que pasa aguas abajo de la zona de control, que es donde nosotros vamos a realizar un seguimiento para verificar que efectivamente en esa zona no hayan impactos adicionales a los que sean aceptables. Ahora, acá en esta lámina hay varias cosas condensadas, así que las voy a ir presentando por bloques, digamos. Arriba a la derecha tenemos un gráfico en el cual se ve una curva que va en ascendencia, digamos. Ese es un registro tipo de un pozo que se ubica aguas abajo de un relave, que muestra claramente cómo el sulfato aumentó a partir de cierto punto en el tiempo, ¿ya? Y eso nos da cuenta de que efectivamente en ese lugar donde está el pozo hay infiltraciones que se están detectando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dada la cantidad de depósitos de relave que mencionaba Gulliver que tiene Chile, y la gran cantidad de puntos de monitoreo que tiene cada uno, y todos los datos que se generan, nosotros a la fecha tenemos más de 6.000 reportes en PDF que tenemos que revisar, y cada uno de esos 6.000 reportes probablemente tiene varios de este tipo de gráficos. Por lo tanto, nosotros llegamos al convencimiento, como muchos otros organismos y otros países, digamos, y ya no podemos seguir dependiendo de la revisión manual de cada uno de estos 6.000 reportes para llevar el control de lo que está pasando. Y ahí es donde están las apuestas en la tecnología, y así como Sernageomin está desplegando toda una serie de plataformas, nosotros estamos apuntando a lo mismo, y ahí voy al cuadrito que está abajo del gráfico. Estamos construyendo una plataforma que va a capturar datos, va a tener una capacidad analítica, y además va a permitir estar evaluando indicadores. Es decir, no vamos a tener que estar revisando los 6.000 reportes, sino que esto va a correr de forma automática y nosotros vamos a tener paneles con alertas que nos van a permitir ir a focalizar la atención en lo que amerita, todo con el fin de apuntar a una detección temprana de los problemas, entendiendo que si detectamos tempranamente los problemas, podemos tomar soluciones tempranas, y una solución temprana es mucho más rápida, más sencilla técnicamente y más barata, evidentemente, que una solución cuando el problema ya es mayor. Ahora, para llegar a esto, y ahí alguien preguntó qué pasa cuando uno parte de cero. Bueno, ciertamente nosotros no partimos de cero, pero sí, para poder hacer una plataforma se necesita hacer una estandarización de lo que nosotros queremos ver, ¿ya? Y ahí es donde nosotros estamos proponiendo una serie de parámetros que sean estandarizados e iguales para todos los depósitos de relave, de tal forma de que en todos los depósitos de relave midamos un piso mínimo que sea igual para todos, con una frecuencia igual y con criterios conocidos, de tal forma que recién a partir de eso podamos generar una automatización, ¿ya? Ahora la pregunta, bueno, ¿qué parámetros medimos? Porque la tabla periódica es bastante grande, digamos. Y ahí, en este mismo proyecto Tranque o programa Tranque, se hizo una revisión de literatura científica y de normativa de distintos países, y finalmente se tomó una decisión en base a la minería y a la geología de la cordillera de los Andes para determinar una serie de parámetros, que en este caso son 23, que permitirían caracterizar las aguas que infiltran de los depósitos de relave atendida a esta condición natural.
Esto es sumamente relevante en el contexto latinoamericano, porque todos compartimos, o prácticamente todos compartimos la cordillera de los Andes. Por lo tanto, este set de parámetros podría ser perfectamente válido para otros países, lo cual tendrán que analizar, digamos. Pero lo comento porque es sumamente interesante, ¿ya? Y ahí se indican estos 23 parámetros. Entonces nosotros lo que estamos construyendo ahora es este sistema automatizado de captura, análisis de datos y indicadores, lo cual tiene un grado de avance bastante importante en algunos casos. Ahora, quisiera también comentar de dónde surge todo esto. Bueno, surge del programa Tranque, que ya lo mencionaba Wilger, que es una instancia público-privada que agrupa a las principales mineras del país y a distintas academias, investigadores, fundaciones, etc. También está recogido en el Observatorio de Relaves, que es lo que quiere implementar el SENA-GEOMIN con esta mirada más del operador minero y el fiscalizador minero. También está recogido en la política minera 2050 que lanzó recientemente Chile, y también es algo que se relaciona bastante bien con el estándar global de gestión de relaves, ¿ya? Es decir, acá, por varias partes y desde varios frentes surge este convencimiento de que tenemos que transitar hacia la estandarización y la medición en línea, ¿ya? Ahora, yendo al estándar, más allá de los parámetros, sino que concretamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros apuntamos a lo siguiente, ¿ya? Tenemos un criterio como de la evaluación de riesgo acá, que apunta a medir la fuente para poder controlarla, qué es lo que pasa en la vía de transición, que son las aguas subterráneas, y que finalmente puede llegar a las aguas o cursos superficiales. Por lo tanto, nosotros en estos tres bloques vamos a tener mediciones. En la fuente y el control, como ustedes bien saben, tenemos los drenes, las barreras hidráulicas y toda obra que pueda estar captando aguas con el fin de controlarlas y devolverlas a la cubeta. Tenemos los pozos de observación, que son los que están ubicados más abajo y que apuntan a controlar si es que este frente de infiltración está avanzando o no está avanzando. Y finalmente el tema puramente ambiental, que es ir a medir los ríos, esteros, canales o otros cuerpos de agua superficial que puedan estar en el entorno y que lo que nosotros queremos garantizar es que no estén siendo afectados. Y para eso tenemos dos niveles de medición. Por una parte, la medición continua, con los parámetros que efectivamente se pueden medir continuamente, como el caudal, el volumen acumulado, el nivel, pH, conductividad, turbidez, etc. Y eso se reporta a través de una conexión en línea vía una API. Y medición discreta, que es decir, medición con laboratorios, digamos, de distintos parámetros, que son los que mencionaba anteriormente, que fueron determinados en función del contexto geológico de la cordillera de los Andes, ¿ya? Y la forma de reportar esta información es una conexión a través de vía API o un reporte electrónico. Y ahí están indicadas ciertas resoluciones que estandarizan cómo se tiene que hacer el reporte API y cómo se tienen que reportar los parámetros discretos, ¿ya? Y ahí también hay otra iniciativa importante, que es que se estandarizó a través de planillas Excel cómo tiene que reportarse la información de calidad del agua. Por lo tanto, todos los que reportan nos van a reportar en un formato estandarizado que es público y que permite capturar esos datos y darle un tratamiento, ¿ya? Así que quienes no, o países que estén pensando también en la estandarización, pueden partir de estas planillas que nosotros ya tenemos y ya estamos funcionando hace 2 años, están probadas y encantado podemos entregarle mayor información si alguien lo requiere. Y por último, ¿cómo lo estamos viendo hoy en día? Bueno, tenemos varios depósitos que ya se han ido conectando y adhiriendo a esta iniciativa. Y acá tenemos uno en la cordillera de los Andes, muy cercano a la ciudad de Santiago, y que por lo tanto representa un riesgo importante. Y nos está ya reportando hace varios meses en línea parámetros como pH, conductividad, temperatura y caudal en 2 estaciones. Y ahí hay un pantallazo de cómo lo estamos viendo. Y es algo que está en este momento en marcha blanca, pero que ha sido bastante satisfactorio en cuanto a su implementación. Básicamente les quería comentar a modo muy resumido y dejo la palabra para preguntas, consultas. Estamos dispuestos a aclarar todo lo que corresponda. Muchas gracias, Patricio. Ana María Gómez tiene una consulta para ti. Sí, buenos días. Mi nombre es Ana María Gómez de la Autoridad Nacional de Licenciamiento Ambiental.
de Colombia. Digamos, tengo una duda con respecto principalmente al cierre, cuando se hace el cierre de mina y demás. ¿Cómo gestionan ustedes o cómo han gestionado ustedes el rebote de los niveles freáticos en el cierre para detectar agua que viene de niveles anóxicos con elementos disueltos que eventualmente en superficie se podrán oxidar y generar drenaje ácido? Porque si medimos el pH en ese rebote, pues puede ser engañoso y decir que estamos con aguas alcalinas, pero realmente esto, pues eventualmente en un futuro, que puede ser entre, no sé, 9, 5 años, va a generar ese drenaje ácido. Entonces, esa es mi duda. Gracias por la pregunta, Ana María. Y bueno, efectivamente lo que planteas es un desafío técnico no menor, que es propio de la fase de cierre. Nosotros acá estamos conceptualizando este sistema de monitoreo en esta etapa dirigido a la parte de la operación, ¿ya? Chile tiene una ley de cierre de faenes mineros en el cual existe una serie de condiciones que se tienen que reevaluar y redefinir, y eso queda en las esferas del Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿ya? Por lo tanto, es algo que nosotros en este momento y con este proyecto no estamos abordando derechamente. Lo que estamos intentando es que esto se implemente en los depósitos que están actualmente operando, y ciertamente una vez que se implementen tendrá que seguir implementado hasta la etapa de cierre, digamos. Pero eso es algo que todavía nosotros no hemos hecho porque es una etapa que viene posteriormente. Por lo tanto, no tengo una respuesta concreta a eso, solamente decir que en términos conceptuales, si nosotros nos queremos mover a la estandarización, reporte en línea y automatización, ciertamente tendrá que involucrar también en su momento la etapa de cierre y todas las que correspondan para tener una adecuada vigilancia de los depósitos. Así que ojalá que en un tiempo más podamos estar conversando de esto en relación con el cierre específicamente. De acuerdo, sí, señor. Mil gracias. Gracias, Patricio. No sé si hay alguna otra consulta. Sí. Pedro Cifuentes. Hola, ¿qué tal? Pedro Cifuentes de la Cooperación Alemana GIZ. Buenos días con todos y con todas. Patricio, gracias por la presentación. Yo quería saber un poco el manejo de los datos y su interpretación que se obtienen del monitoreo, ¿no? De agua. En el caso específico de los piezómetros, que muestra un poco muestra el comportamiento del agua subterránea. ¿Hay alguna norma que ustedes puedan, digamos, comparar los resultados o como límite permisible? Legislación para que ustedes puedan tener, puedan evidenciar digamos, una filtración severa dentro de un tranque. Gracias. Mira, en ese sentido no tenemos una legislación específica porque la magnitud o velocidad del aumento en el piezómetro es algo que depende ciertamente de las condiciones locales, y también del avance del depósito y la realidad operacional. Lo que nosotros hemos visto, analizando los datos históricos de ciertos depósitos, es que cuando hay filtraciones, lo primero que se ve es un aumento en el nivel y que luego viene detrás un frente en que aumenta la conductividad, el sulfato y algunos otros parámetros. Por lo tanto, el aumento del nivel no es para nosotros un incumplimiento normativo, pero sí es una alerta que nos dice que puede haber un potencial problema y nos lleva a tener el foco en lo que ahí está pasando, y también a tomar ciertas otras acciones de revisión, análisis, etcétera, por parte de la compañía minera, ¿ya? Es decir, es algo sumamente relevante como indicador, pero no se traduce de forma directa en un incumplimiento normativo porque no tenemos una normativa que verse sobre ese tema específicamente. Ok. Gracias. Gracias, Patricio. No sé si hay alguna otra consulta, sino para que demos paso a Alex Uriarte. ¿Alguna otra consulta? Si no, las podemos dejar para el final. Ya, bueno. Ahora va a presentar a Alex Uriarte, que es experto de Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas de UEFA Perú, y su presentación será Sistema de alerta ante la posible ocurrencia de peligros hidrometeorológicos en los depósitos de relave. Alex, por favor.
Alex, veo que tienes el micrófono abierto, pero no se escucha. Si tienes algún inconveniente, puedes indicarlo también. No, parece que se tuvo que desconectar y volver a conectarse ahora. Démosle un minuto. Y aprovechando alguna otra consulta, si quieren alguna aclaración sobre algún tema. Y lo otro también reiterar que si pueden, por favor, colocar su nombre y la organización a la cual pertenecen en su identificación, para que podamos luego tener el listado de asistencia completo y poder identificar fácilmente a qué organización pertenecen. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Ahí sí se escucha, Alex. Muchas gracias, muy amable. Disculpen más bien, teníamos un No hay pequeño... problema. No sé si se está visualizándose mi pantalla, por favor, ¿pueden confirmarme ello? Sí, se ve y se ve en modo presentación, así que está súper bien. Muchas gracias, muy amable. Buen día con todas y con todos. En todo caso, gracias por la invitación y lo que nosotros vamos acá a comentar es respecto al sistema de alerta ante posible ocurrencia de peligros hidrometeorológicos en los depósitos RELAVE y lo que la OEFA viene trabajando actualmente en el país. Solo para un poco enfocarnos, la OEFA se crea por decreto ley 1013. Esto corresponde al año 2008, relativamente todavía joven es la institución. Estamos adscritos al Ministerio del Ambiente, somos una institución técnico-legal. Además, por las funciones digamos, de la institución, estamos encargados de la fiscalización, la supervisión y el control y sanción en materia ambiental de los sectores que a la actualidad está dentro de OEFA. No todo está, ¿no? Y dentro de ellos está el sector minero, ¿no? A partir del año 2010 se viene ejecutando las fiscalizaciones ambientales y precisamente en el sector minero es donde se inició. Entonces tenemos un poquito más de 10 años. Lógicamente que contamos con una serie de normas. Dentro de ellos tenemos un reglamento de supervisión, el cual ha sido aprobado, el último, en este caso la última versión, el año 2019. Dentro de toda esta operatividad que corresponde a la fiscalización ambiental está pues los depósitos de RELAVE, ¿no? Que entendemos como un componente de alto riesgo y por lo tanto dentro de nuestras planificaciones son las que se tienen que tener la priorización correspondiente. Ahora, respecto a la situación actual en cuanto a los depósitos de RELAVE por su antigüedad, que es la que nos preocupa en este momento, tenemos 96 depósitos de RELAVES, de las cuales estas están enmarcadas dentro de un instrumento de gestión ambiental del PAMA, ¿no? Que es un plan de adecuación medioambiental. Estos instrumentos de gestión ambiental son correctivos, ¿no? Porque en su momento, cuando sale la norma acá en el país, estos depósitos como tal ya existían, entonces no se podía aplicar un instrumento preventivo. Entonces, bajo ese escenario, lo que se ha implementado en su momento ha sido precisamente estos instrumentos correctivos, ¿no? Entonces pasa de que como son un poco antiguos estos instrumentos y además son un poco no detallados, muy generales, podríamos decir, se ha detectado que 26 depósitos de RELAVES sí cuentan con estudios hidrológicos, mientras que 70 no cuentan o en el momento de la revisión no contaban con estudios hidrológicos. Entonces, de estos 70 hemos hecho una revisión rápida, de las cuales pues hemos confirmado que 60 sí no cuentan con ningún tipo de información, 8 han seguido una línea de recrecimiento, entonces a la hora de poder recrecer hay una autorización que se tiene que hacer ante la autoridad competente y ahí sí pues ya han solicitado información actualizada sobre el estado de estas. Entonces ahí un poco que ya podríamos decir que cubren algunos aspectos respecto a estudios hidrológicos, ¿no? Hay uno que se ha denegado en cuanto a recrecimiento, eso igual está todavía vigente con el PAMA, y uno de reconfiguración ya para su cierre, ¿no? Esa es un poco la situación y es la preocupación que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, a pesar que
el universo es mucho mayor. Igual nosotros en el análisis que siempre ejecutamos como parte de las funciones, normalmente pues se hace mediante un plan anual, por eso le llamamos Planefa. Los depósitos de relave pues están, digamos, expuestos a distintas situaciones, como por ejemplo las precipitaciones pluviales y aún más en los últimos años, con todos los hechos que están ocurriendo a nivel global. Tenemos presencia de fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña, tenemos el Niño costero, y son situaciones pues que muy marcadamente actúan en cuanto a presencia de precipitaciones de gran intensidad, y eso está generando pues ciertos riesgos sobre estos depósitos, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros ha sido importante identificar estos peligros como tal, para poder luego sobre estas ver cómo trabajar y hacer frente. Y dentro de ellos incluso hemos tenido que tener el alcance para poder identificar cuál sería la vulnerabilidad respecto a estos depósitos si fallaran, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos trabajado con los cuerpos de agua, porque en gran parte, el 80%, digamos, de los depósitos relaves están ubicados en las partes medias altas de las cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces, ahí hay mucha importancia de poder impactar cuerpos de agua, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, respecto a lo que es ya en la planificación estratégica, hemos determinado pues escenarios, ¿no? Donde podría ocurrir, escenarios que van calificados de riesgo muy bajo a riesgo muy alto. Esto, lógicamente, amarrado sobre información generada de otra institución, en este caso CENAMI, es quien genera la información hidrometeorológica. Entonces ellos nos proveen esa información, para eso hemos firmado un convenio. Aparte, con ellos actuamos permanentemente, tenemos reuniones de trabajo a fin de poder ir manejando, porque es la información fundamental para nosotros. Entonces, de esa interoperatividad entre instituciones nos permite pues tener digamos, información para poder nosotros actuar sobre lo que nos corresponde, ¿no? En ese sentido se generan pronósticos de 2 meses, pronósticos de 1 mes, pronósticos de semana, pronósticos de 72 horas. Entonces, como entendemos, hay pronósticos, cuanto más corto es el que tiene mayor certeza sobre los hechos que van a ocurrir también, y sobre eso nosotros actuamos. En esta parte, el ingeniero Fran Loroña nos va a poder un poco comentar, siguiendo un poco el formato que nos indicaron al inicio. Fran, por favor, ¿puedes comentarnos esta lámina a fin de poder explicarlo? Sí, ingeniero, gracias. Sí, efectivamente nuestro sistema de alerta ha tenido, digamos, niveles de trabajo a lo largo de este tiempo, y se ha ido desarrollando, digamos, con un primer nivel de trabajo, luego otro nivel. Al final nos ha llevado a una integración de todo lo que hemos venido trabajando. Por ejemplo, en un primer nivel hemos analizado los riesgos ambientales de origen hidrometeorológico y movimiento de masa. Es decir, hemos conocido cómo se encuentran a nivel país distribuidos los distintos depósitos relaves que tenemos y en qué nivel de riesgo se encuentran ubicados, principalmente por peligros hidrometeorológicos, ¿no? Esto se ha elaborado con antecedentes de anomalías de lluvia que hemos tenido en el Perú, y con la integración de distintos mapas temáticos que nos han proporcionado información importante para poder clasificar a los depósitos de relaves por su nivel de riesgo a nivel hidrometeorológico. Digamos que esta fue la primera etapa del trabajo. La segunda etapa en la cual hemos avanzado, es justamente, como señala el ingeniero Alex, en aumentar más, o tener más conocimiento sobre a qué nos enfrentamos, y ahí hemos identificado 61 depósitos relaves con un nivel de vulnerabilidad debido a que no se ha encontrado estudios hidrológicos en su certificación ambiental, ¿no? O hasta la fecha no se ha identificado dicha información. Entonces, adicional de los 268 depósitos relaves y sus niveles de riesgo, tenemos aquí otro grupo como una variable importante para poder adoptar nuestros niveles de prevención y mejorar nuestros sistemas de alertas con los equipos de supervisión de minería. Esta información se integra en un modelo geoespacial que lo tenemos conectado con
el sistema de pronósticos que nos proporciona CENAMI. Cabe resaltar que CENAMI es el Servicio Nacional de Meteorología del Perú, que publica los pronósticos de lluvias de manera semanal, quincenal, mensual, trimestral, ¿no? Es decir, nos informa cómo va a ser el comportamiento de lluvias a nivel país en el Perú. Y en el modelo geoespacial que nosotros trabajamos, lo que hacemos es usar esa información que el Servicio Nacional de Meteorología nos proporciona, integrarlo con nuestros niveles de riesgos ambientales que hemos identificado y también tener identificado estos depósitos relaves que tienen esta vulnerabilidad por no tener estudios hidrológicos, y establecemos una serie de criterios para poder concentrarnos y priorizar a dónde debemos atender en esas semanas de épocas de lluvias aquí en el Perú, ¿no? Que son entre diciembre a marzo, que tenemos épocas de lluvias importantes, y en ese sentido nos da un sentido de priorización, de criticidad hacia dónde debemos apuntar, y los equipos de supervisión estar vigilantes para poder no solo tener previsto alguna emergencia, sino comunicarse inmediatamente con la unidad minera y establecer si efectivamente se está dando algún tipo de anomalía, algún incidente con las lluvias, ¿no? E incluso esto podría llegar a una supervisión si en caso la unidad minera confirmara, ¿no? Ahora, y en ese sentido nosotros lanzamos alertas a los equipos de supervisión de minería, ¿no? Pero esto no queda aquí, el trabajo sigue siendo complementado, es decir, si identificamos una alerta, el equipo de supervisión hace su trabajo, pero nuestro monitoreo continúa, y nuestro monitoreo continúa con otro tipo de herramientas que ahora el ingeniero Luis Martínez le va a exponer, que es otro nivel de información que nosotros tratamos de obtener para estar vigilantes sobre esos depósitos de relaves que los pronósticos y los niveles de riesgos nos están alertando, ¿no? Ahí le doy pase al ingeniero Luis Martínez, que también forma parte del equipo. Gracias, Frank. ¿Me confirman si se me escucha, por favor? Sí, Luis, gracias. Ok, gracias, Alex. Bueno, en este caso, bien mencionado por Frank, no solamente que en el sistema de alerta que ya se viene trabajando, sino que también nos apoyamos en esta solución denominada DANSAT. DANSAT es un proyecto desarrollado por un consorcio internacional entre el Reino Unido y Perú. Bien, ¿cuál es la finalidad de este proyecto? Minimizar el riesgo de fallas de presas de relave mediante teledetección. Entonces, en esta solución, lo que se tiene es la información mediante la información de manera remota, mediante imágenes de satélite e instrumentos instalados en campo, como son los receptores GNSS o GPS diferenciales. Con toda esta información, lo que se busca es tener el pronóstico de lo que va a suceder en campo. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Ok, gracias. Por ejemplo, aquí se tiene una información para un depósito de relaves en Huilacocha. Cabe mencionar que con este proyecto DANSAT se han abarcado 3 regiones aquí en Perú, que corresponden a Cajamarca, Pasco y Junín. Y lo que nosotros tenemos aquí es, por ejemplo, las previsiones de lluvia basadas en fuentes de datos de pronóstico global. Bien, ¿qué nos permite esta información? Conocer cuál sería el comportamiento en un lapso de 5 a 10 días. Aquí tenemos en la lámina la identificación del pronóstico para 10 días con la fuente de datos del NOAA. Bien, lo que se visualiza ahí es el último pronóstico, así como los valores máximos y mínimos de las predicciones anteriores disponibles. En el segundo gráfico, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que se tiene? Con la información de las lluvias y mediante modelos hidrológicos se puede estimar la escorrentía generada por la lluvia dentro de la cuenca. Y finalmente, en el tercer gráfico, lo que se tiene es, con la información de la escorrentía, se puede
estimar el incremento del nivel del embalse o la reducción del borde libre debido a esta escorrentía calculada. Y esto nos va a permitir conceptualizar qué consecuencias podría tener aguas abajo, probablemente una inundación. Y para eso se ha elaborado una simulación de inundación con los datos disponibles que Alex nos puede comentar. Gracias, Luis. No sé si se ve mi pantalla ya. Sí, sí se ve. Bueno, esta es una simulación respecto a una falla de uno de los depósitos de relave en la cual se está haciendo seguimiento mediante el sistema que mencionó Luis. Esto está en la zona centro del país. Aquí tenemos una relavera como pasivo en parte y no hay mucho control. Y esto sería pues el escenario, ¿no?, de desplazamiento de las zonas inundables, en el cual debajo de esta relavera o hacia abajo tenemos 3 comunidades que se verían afectadas por si fallase esta, ¿no? Incluso en el verano de este año, esta zona ha sido declarada de emergencia ambiental precisamente porque la acumulación de agua ha sido tal que prácticamente ya estábamos a 20 centímetros de la cresta, en todo caso, del depósito, ¿no? Entonces, por ello, se trabajó y un poco también nos sirvió para poder sustentar todo el tema de la declaración de emergencia en esta zona. Eso era un poco lo que queríamos compartir como EFA, así es que agradecemos la invitación. El tiempo ha sido corto, hemos podido tratar de abarcar en lo posible la información que se nos pidió y de alguna manera pues agradecemos ello de poder poner en conocimiento de ustedes lo que venimos trabajando. Así que en ese sentido, si hubiera alguna consulta, pregunta, también estamos prestos para poder responderles. Gracias, muchas gracias por la presentación, Alex, y a todos los que participaron de ella también, fue muy dinámica. Hay una pregunta de Freddy Díaz, tiene la mano levantada. Gracias de nuevo. Esta pregunta es más puntual para el tema muy curioso el tema de que no haya estudios hidrológicos en muchos de estos sectores donde hay presas de relaves, pero también un poco si dentro de esos requerimientos, es mi pregunta, si dentro de esos requerimientos que ustedes están planteando o dentro de esos requisitos que debe cumplir un proyecto de estos, están tratando de ver el tema de respuesta hidrológica del depósito como tal, es decir, qué tan susceptible es que el depósito se humecte o se humecte más de lo que está, del valor para el que está diseñado y que por ende su comportamiento cambie. Entonces, pensando en un depósito que tenga, no sé, empasta o cicloneado o de pronto hasta un relave filtrado, y que los valores de humedad llegasen a elevarse porque la condición de lluvias o precipitaciones ha sido tal que ha permitido la infiltración de agua y el comportamiento de ese material ya no es como se diseña. ¿Ese tipo de consideraciones están hechas? ¿Ese tipo de consideraciones con respecto a respuesta hidrológica? Esa parte casi digamos, no se está considerando. En principio, el OEFA como tal no es una institución que evalúa, en todo caso, el instrumento que le da permiso para operar. Nosotros solo supervisamos ya la parte operativa, ¿no? Y desde el punto de vista ambiental. Precisamente por eso es que nosotros estamos trabajando en ese aspecto de poder considerar todos los detalles para poder reunirnos incluso con los certificadores, ¿no? Porque esta situación, como ustedes ven, al no tener información, definitivamente podría incidir sobre el componente como tal y generar las consecuencias como tal también. Entonces, lo que viene enseguida, el trabajo que se tiene planteado, es conversar con los administrados y a partir de ahí trasladar también la preocupación a los certificadores para ver todos los detalles de los estudios que tenga que contener a fin de que bajo ese requerimiento sean aprobados o sean actualizados, porque los estudios, al no haber, pues definitivamente los compromisos tampoco no se tiene y tampoco se tiene certeza que tanto pueden enfrentar a estos fenómenos que podrían darse, ¿no? Eso es lo que podemos responder. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Hay una pregunta en el chat de Osvaldo Ramírez. Dice, en esta última diapositiva de propagación de inundación se aprecia que se afecta a muro de un depósito de relave cercano. ¿Se han incorporado criterios de amplificación de áreas de inundación por colapsos en
en simultáneo de más de un depósito de relave? No, no hay áreas adicionales en la que tenemos. La que se ha expuesto es un depósito, digamos, que en este momento ni siquiera tiene instrumento de gestión ambiental. Lamentablemente es un pasivo, que podríamos llamarlo, pero dentro ya de la legislación nacional ni siquiera tiene instrumento, ¿no? Entonces, por eso que nuestra preocupación está incidiendo. Incluso ahí tenemos un problema de que cada año por las precipitaciones, lamentablemente, hay, digamos, presencia de mucho flujo de agua y por lo tanto pues pone en riesgo, pero no hay una zona que esté considerando para poder amortiguar si es que hubiera algún tipo de tema de inundación. Lo que están haciendo es bombear nada más, bombean el agua para poder un poco reducir el nivel, pero a veces ya se ha dado la situación que las propias bombas pues no tienen el nivel de volumen suficiente como para poder reducir en el nivel que se quisiera, ¿no? A veces la precipitación es mucho más de lo que estos puedan operar. Entonces, por eso que se declaró emergencia. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra consulta, alguna duda de esta presentación o anteriores. Otra cosa, si por favor todos los participantes se pueden inscribir en el chat de la presentación con su nombre y correo electrónico de la institución a la cual pertenecen para poder enviarles la información, considerando que algunos en muchos casos no se pueden conectar con su correo institucional y que lo hacen desde un correo particular. Patricia. Sí, muchas gracias. Tengo una consulta respecto al tema de las consecuencias. O sea, ¿quién es el responsable, si es OEFA u otra organización o la misma empresa? ¿Quién es el que tiene que hacer un plan de evacuación o eventualmente tomar medidas respecto de avisos, contención, contingencia, etcétera, ante la inminencia o lo que nadie quiera, algún colapso de algún depósito relave? Gracias por la consulta. El administrado, o sea, la empresa está involucrada de todas maneras allí para poder intervenir, pero también hay otra autoridad, ¿no? Que es INDECI. En todo caso, ellos son los que deberían de intervenir respecto a estas consecuencias, incluso desarrollando herramientas a fin de poder ver cuáles serían las zonas de evacuación, cuáles serían la manera de atención durante y después incluso de un colapso, ¿no? Bajo esos términos. Hemos participado y venimos participando de reuniones permanentes con ellos, pero a decir las cosas, todavía nos falta desarrollar estos instrumentos y conocer más que nada escenarios como lo que estamos presentando. Entonces ahí todavía, si bien es cierto, la coordinación institucional, pero es un poco más reactiva, ¿no? Entonces lo que nosotros apuntamos con estas alertas e incluso poner a disposición de las otras autoridades a fin de que se pueda trabajar en herramientas, pero más preventivas, ¿no? Desde el punto de vista de actuación durante los hechos, para que podamos pues poner en salvaguarda incluso la vida humana, ¿no? Entonces por ahí va la línea en todo caso. Gracias. Gracias a ti, Patricio. ¿Alguna otra consulta? Insisto, puede ser tanto de la última presentación como de presentaciones anteriores. Y si no, también doy el pase a los presentadores en caso de que quieran iniciar alguna pequeña conversación y discusión antes de las palabras finales. Hola, por acá William quería hacer una pregunta. El colega, cuando hacen el estudio de rotura en la última imagen, ¿qué parámetros toman en consideración? ¿Cómo modelan eso? ¿Qué volúmenes se colapsa? ¿Cómo ven hasta dónde llegue? ¿Cómo modelan? Luis, por favor, ahí nos puedes apoyar, gracias. Sí, en este caso son estudios que han recopilado el Reino Unido de aquellos lugares, tanto el modelamiento hidrológico para la cuenca como para el depósito de relaves. En algunos casos, algunos depósitos de relaves no tienen pues estudio hidrológico. Entonces lo que hacen es una simulación.
¿Y qué datos toman en consideración? La población existente, la pendiente, la velocidad de desplazamiento de los flujos, aquellos datos. Y muchas veces no se cuenta con toda la información, pero con lo que con lo que se ha podido recopilar es que se hace esta simulación. Ok, gracias. Otra cosa, ¿las imágenes satelitales que ocupan son gratuitas o son Sí, las compradas? Gracias por la pregunta. Por ejemplo, bueno, este módulo, Danza tiene diversos módulos, ¿no? Uno de ellos es en cuanto a la evaluación, por ejemplo, de óxidos de hierro o índice de vegetación. Esto se calcula con las imágenes Sentinel, ¿no? De libre disponibilidad, pero por ejemplo, para lo que es movimiento de masa, se hacen con imágenes radar de alta resolución, y estas sí tienen un costo, ¿no? Provenientes del Cosmos Skymet. También se hacen modelamientos con imágenes gratuitas, bien, del Sentinel-3, pero lógicamente no tiene la precisión de las de alta resolución. Se combinan ambos tipos de imágenes. Es decir, imágenes de radar para movimientos se utilizan de alta resolución y media resolución. Y para otros análisis, como vegetación, óxidos de hierro, se utilizan el Sentinel. Y no todos los depósitos de relieve cuentan con instrumentación en campo, que son los GPS diferenciales. Algunos de ellos, donde los administrados tienen instalados esa instrumentación, entonces se utilizan estos datos para hacer para mejorar el modelo de movimiento de masa. Hay una consulta de Freddy Díaz. Sí, gracias. No sé, tal vez esta no aplica para la última presentación, pero sí de pronto para las primeras, la primera tal vez. Y es el tema de el mecanismo de falla o el modo de falla que está asociado con licuación, bien sea lo que se conoce como estática o dinámica, cualquiera de las dos o ambas si se quiere. ¿Cómo lo están considerando ustedes? ¿Hay algún requerimiento específico con respecto a cómo se deben hacer esos análisis? Lo digo porque en nuestra experiencia hemos visto que hay como una tendencia a ignorar el tema, a simplificarlo, si se quiere, a sobresimplificarlo, y pues en realidad es un tema delicado, en el sentido de que si no se conoce el comportamiento geomecánico de los relaves, pues podemos llegar a tener esos modos de falla. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Respecto al tema, sí, durante el permiso de la construcción sí se considera, incluso hay una zonificación sísmica a nivel nacional, y en respecto a ello, pues lo que se pide en la ingeniería de detalle son todos esos aspectos, ¿no? Para hacer las simulaciones, incluso respecto a los factores de seguridad, ¿no? Tanto pseudoestáticos o estáticos, en todas las condiciones. Pero sí hay una zonificación sísmica, el cual sí se considera a la hora de diseñar. Y ahora, en el seguimiento, la otra autoridad, que en este caso es OSINERMIN, que ve la seguridad y la infraestructura, ellos cada año piden información actualizada respecto al tema para ver la estabilidad como tal. Entonces, sobre eso es lo que se trabaja. Ahora, nosotros particularmente lo que hemos presentado, de todas maneras, estamos en integrar esa variable de estas relaveras con otra institución que precisamente ve el tema de sismicidad a fin de actualizarlas, porque si bien es cierto, a veces estos estudios de un año a otro pueden ir variando, ¿no? Entonces, por lo tanto, también queremos generar una información a fin de luego integrarlas también. Ok, gracias. Sí, Específicamente, en cuanto acá, en cuanto acá el servicio se hacen estudios en el suelo fundación, se hacen SPT, SPTU, estudios de granulometría, sí, se usan todos estos estudios Sí. cuando se diseña un depósito de relave. Sí, se hace un estudio incluso para ver las infiltraciones que puedan darse y todos los temas que se podrían devenir cuando se instala, ¿no? Sí, se tiene que hacer todos los estudios respectivos a fin de poder
tener todas las precauciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un trabajo de parte incluso control ya durante la construcción, ¿no? CQC, un CQA, ¿no? Respecto al tema de construcción, propiamente dicho, de la infraestructura como tal. Sí. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Quería agradecerles a todos las presentaciones, las preguntas realizadas. Yo no sé si hay alguna otra consulta o algún comentario que quieran realizar. ¿A los presentadores también la consulta? Bueno, no será así. Por mi parte, muchas gracias por la invitación y aprendí bastante del colega de Perú, de cómo se está moviendo la cosa por allá. Y bueno, con el SMA, gracias por la invitación y esperamos seguir trabajando juntos en todas las iniciativas. Igualmente, por nuestro lado, muchas gracias. Como siempre nosotros hemos dicho, cada día hay algo que aprender y hemos aprendido también aquí. Y de repente hay algo que seguir recogiendo información para seguir también aplicando aquí. Por ese lado, muchas gracias por el equipo EFA también. Muy amables, como siempre. Gracias, Alex. Bueno, por nuestra parte también agradecer la instancia y mencionar también que el canal queda abierto, digamos. O sea, esto no termina acá. Cualquiera que tenga alguna duda respecto de lo que estamos haciendo, de lo que se mostró, o que necesite algún otro tipo de información respecto de la mirada que tenemos nosotros respecto a los depósitos de RELAVE, nos pueden contactar. Encantados, seguiremos colaborando y quedarán los canales abiertos. Gracias. Bueno, gracias a todos. Unas palabras ahora para Cristóbal para que puedas dar el cierre. Sí, gracias Gloria. Oye, yo quería felicitar a todos los presentadores, realmente notable lo que se está mostrando. Algunos como Chile todavía nos queda mucho camino como recorrer y tenemos los ejemplos como los de Perú, de países que están muy avanzados. Así que les agradezco su presencia y de nuevo mis más sinceras felicitaciones a Nagiomín, a la SMA y a OEFA por mostrarnos un poquito más de cómo podemos mejorar y hacer más eficiente la fiscalización ambiental de los relaves mineros. Así que eso, muchas gracias. Y entonces, después de estas palabras de cierre, muchísimas gracias a todos y todas los que participaron, en especial a los que pudieron exponer. Posteriormente se les enviará también la presentación y estamos en contacto para futuras presentaciones y para mantener el contacto dentro de la red para que podamos ir avanzando juntos y poder aprender de la experiencia de otros países. Así que gracias a todos y todas y que tengan una excelente semana. Luego, cuídense. Gracias, buen día para todos, muy amables. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Sin sofretete, anótense en el chat, por favor. Recuerden su nombre, institución, correo institucional